Quiero enfatizar la tarjetita. Al salir dice promesa de fe. La idea era poner una en cada silla, pero nos ganó el tiempo. La iglesia del Nazareno, todas las iglesias del Nazareno, de diezmos y ofrendas que se reciben, aproximadamente el 15% o exactamente el 15% se distribuye. Es decir, llega aquí y se manda una parte a misiones, otra parte a ministros que están jubilados y otra parte a la universidad de nuestra región, que en este caso viene siendo SNU, Southern National University, aquí en Oklahoma. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de recaudar el fondo de misiones anticipadamente con un extra de lo que usted puede dar. Lo que usted pueda dar, usted se compromete a darlo, tiene un año para darlo o lo puede dar de una sola vez. Y esto lo que nos hace es respirar un poco, y ya del diezmo que se recibe no se tiene que mandar esta parte porque ya se recaudó. Ahora, normalmente Dios provee más de la meta. La meta son $50,000. Suena mucho, pero de poquito en poquito, ¿verdad? ¿Cómo se dice el dicho? Ya se me olvidó el dicho. Ahorita estaba yo sentado aquí durante la alabanza. Prediqué en el primer servicio y estaba pidiendo al Señor que me cambiara los cables al español. Y así que aquí vamos. Quiero hacer una oración antes de empezar a predicarle el mensaje de hoy. Sé que Dios le va a hablar, sé que Dios lo va a retar, como me ha retado a mí, como nos ha retado por medio de su palabra. Así que quiero hacer una oración. Señor, te doy gracias por el privilegio que nos das de venir a tu casa, de alabarte, de honrarte, de recibir de tu amor, de tu gracia. Yo te pido, Dios, que si hay alguien aquí que necesita un toque divino, Dios, que tú los toques ahora. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, provee para nuestras necesidades, trae sanidad donde hay enfermedad, provisión donde hay escasez, fortaleza donde hay debilidad. Señor, dependemos de ti, te necesitamos. Y Dios, te pido que al abrir tu palabra y al escucharte hablar, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir, que nuestra mente esté libre de distracciones para poder recibir lo que tú quieres que escuchemos hoy. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. Puede tomar su lugar. Quiero empezar, ahora sí que es una introducción de la introducción. Yo pastoreé en Midland por casi 13, 14 años, otros 4 como pastor asociado, y cada año me proponía dar un mensaje de los más difíciles que los pastores debemos dar, que se trata de dar. De hecho, hoy quiero hablarle de el dar a la manera de Dios. Otro título que se me ocurría es el dar como Dios manda, ¿verdad? La perspectiva correcta en cuanto a la generosidad. Los pastores normalmente evadimos el tema porque el dar se ha manipulado, se ha abusado. Hay muchos que han usado la manipulación para exprimir y para enriquecerse erróneamente, pero eso no elimina que la palabra de Dios nos llama como hijos de Dios a ser generosos, que nos llama a dar en abundancia, que nos llama a depender de Él totalmente. Ahora, yo no he indagado aún completamente cómo están las finanzas aquí, cómo está el nivel de generosidad. Así que eso me da cierta paz, porque no vengo aquí con la intención de hacer sentir mal a nadie, sino al contrario, de motivar y de retarte que si no has experimentado lo que es el recibir la bendición de Dios al ser generoso, te estás perdiendo de una gran bendición. Me recuerda el pasaje de Filipenses 4:13, todos lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo. ¿Ah? Ahora, ese versículo ha sido manipulado, mal usado, y justamente yo esta semana pasada me caí de mi bicicleta enfrentito de la casa después de ir por un paseo largo. Una banqueta se me atravesó y haga de cuenta que me eché un clavado al pavimento. Por eso traigo aquí mi curita y estoy pensando ir de viaje a visitar a mi mamá para que me cure, porque y cuando me caí llegó un muchacho adolescente en un scooter y me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. ¿Seguro que estás bien? Yo creo que caí muy mal, ¿verdad? Porque le dije, no, es que la banqueta se me atravesó. Me dice, sí, te tumbó feo, me dice. Como pude me levanté pensando, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? La cosa es que ese versículo leído fuera de contexto pues no aplica a mi situación.
En ese pasaje, Pablo está agradeciendo a la iglesia de los filipenses por su generosidad. Si usted lee los versículos previos, dice: les agradezco que hayan pensado en mí. Yo sabía que ya habían pensado en mí, pero ahora me lo están pudiendo demostrar porque están dando ofrendas. Dice: no que yo necesite ofrendas. Pablo dice: yo no necesito las ofrendas porque he aprendido el secreto de lo que es estar contento con la vida como es. He aprendido el secreto porque la presencia de Dios es lo suficiente. He aprendido a tener mucho, a tener poco, y luego Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está directamente ligado al aprender a vivir esta vida en plenitud o en escasez, anclado a la presencia de Dios por quien Él es y por lo que Él nos manda y por la promesa de su presencia. Entonces, el dar debe ser hecho, debe ser una práctica que se debe hacer a la manera de Dios. Así que vamos a indagar lo que la palabra dice acerca de esto, sabiendo que no hay intención, no hay mala intención. Sí, muchos han abusado, pero por el abuso de unos perdemos otros, por el miedo que tenemos a confiarle a Dios nuestras finanzas, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestra energía. Lo significativo que es el dar en las Escrituras es evidente. La Biblia, por ejemplo, tiene alrededor de 500 versículos que hablan acerca de la oración. Hay menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Increíble, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de Dios, de la iglesia, siempre lo ligamos a fe. Pero ¿sabía usted que hay más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero y de las posesiones? Lo cual quiere decir que el cómo manejamos nuestro dinero y nuestras posesiones es importante. De hecho, las enseñanzas de Jesús acerca del dinero y las posesiones no escasean. 16 de las 38 parábolas, ¿saben lo que son las parábolas de Jesús? 16 de las 38 hablan de cómo manejar el dinero y las posesiones. De hecho, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 de cada 10 versículos, o sea, el 10% de los 288 de todo el total, hablan directamente del tema del dinero. Esto es lo que quiero expresarle y recordarme a mí. Que de acuerdo a las Escrituras hay una conexión directa entre la actitud del corazón y las prácticas financieras. De hecho, esta línea me causa convicción y espero que a usted también, pero el uso del dinero es el indicativo más confiable que nos dice dónde está nuestro corazón. ¿Cómo lo sé? Bueno, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Y a lo largo del mensaje nos vamos a quedar en Mateo 6. Vamos a brincar ciertos versículos, pero Mateo 6, 19 dice así, se lo leo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Versículo 21, este es el importante: porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Cómo aprendemos a dar a la manera de Dios? Para dar a la manera de Dios debemos entender los propósitos de Dios. El dar debe darse con visión, con la visión de Dios. Ahora, malamente muchas veces damos o somos generosos por las razones incorrectas. Tal vez damos porque nuestra conciencia nos dice algo, ¿verdad? Muchos dan porque se sienten culpables y pues hay que dar. Otros dan porque quieren hacerse ver bien en frente de los demás. O tal vez, y este es peligroso, damos por legalismo. Sentimos como que si damos, podemos demandarle a Dios que nos dé algo a cambio. Entonces la actitud ya no es la correcta. Pero lo que quiero venir a aprender juntos hoy es que no vamos a entender el concepto de dar a la manera de Dios hasta que aprendamos cuál es la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios para el mundo? ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros? Lo que Él quiere para nosotros es que busquemos primero el reino. ¿Cuál reino? Su reino.
En el versículo 33 de Mateo 6 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice: y todas estas cosas les serán añadidas. Ahorita llegamos a qué quiere decir todas estas cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra? ¿Qué significa buscar primero su reino? Bueno, buscamos primero su reino cuando aprendemos a atesorar esos tesoros en el cielo y no en la tierra. En el versículo 20, ya lo leímos, dice: no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. En pocas palabras, nunca perderás nada cuando se lo das a Dios. Ahora, Jesús es muy claro en el versículo 24 del mismo capítulo. Dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Note que no dice no se pueden tener riquezas. Dice no se puede servir a las riquezas. En pocas palabras, pones a Dios primero y las bendiciones te siguen. Y la provisión te sigue. ¿Cuál provisión? La que Dios cree que es suficiente. En temporadas se da mucha, en temporadas tal vez sea poco. ¿Por qué? No lo sé, pero si confío que Dios es el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, puedo confiarle con mi vida completamente. De hecho, Jesús continúa diciendo en el versículo 25 que debemos dejar de preocuparnos. Ahora, seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que usted se preocupó por un problema financiero? Nada más yo. Y cuando vuelvo a esta escritura digo: ¿por qué me vuelvo a preocupar? Le cuento, hace 13 años empecé a pastorear esta iglesia y cada año trataba de predicar y lo evadía porque parte de mí decía: no, pues es que me da pena y usted sabe. Como pueden ver, ya se me quitó la vergüenza, ¿verdad? No que sea sinvergüenza, sino que confío tanto en la palabra de Dios y lo he visto obrar y he visto la bendición que ha sido para otra gente cuando en fe se avientan a empezar a diezmar, se avientan a empezar a ser generosos y Dios les provee. He escuchado testimonio tras testimonio de gente que tenía miedo de dar. Entonces, ¿por qué me lo guardo yo? Hace unos años teníamos unos problemas financieros al fin de año, por noviembre, diciembre en la iglesia, y Norma y yo y mi familia habíamos planeado ir a visitar a mi familia en El Paso, en Ciudad Juárez, e íbamos a estar ausentes por una semana. Y yo veía el calendario y veía la fecha se acercaba de pagar salarios, pagar electricidad, pagar aseguranza. Oiga, la aseguranza allá por año pagábamos como $60,000 de aseguranza nada más. Y yo veía la fecha, veía el calendario y decía: ay, Señor, no hay. Y yo escuchaba: no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pues no me preocupé, pero sí me preocupé. Y yo estábamos en El Paso, recuerdo muy claramente, estábamos en casa de mis suegros y me habla la administradora en Midland y me dice: oye, hay una señora que está hable y hable y hable que porque quiere hacer una donación en línea y el sistema la saca y que no puede. Y yo: ay, pues arréglalo tú como puedas. Seguro pues, ya está grande o no sabe cómo meterse. Arréglale la clave y se acabó. ¿Es persona conocida? No sé quién. No, pues yo tampoco. O sea, tratando de arreglar. Bueno, pues tú lidias con él. Al día siguiente me habla la administradora, me dice: pues al fin hablé con la señora y mejor le hice que viniera en persona y mejor trajo un cheque. Y trajo un cheque de, no me acuerdo si eran $20 o $25,000. Por eso no podía darlo en línea, ¿verdad? Y ese día recuerdo que yo dije: ay, Señor, nunca dudé de ti, pero no me vuelvas a hacer esto. Porque Dios a veces se espera, ¿verdad? Es como que si probara tu corazón. No entiendo, pero lo que trato de decirte es que Dios es fiel cuando lo ponemos a Él primero. Entonces Jesús dice en el versículo 25: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo.
No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así dice Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Versículo 32, porque los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En pocas palabras, si tú te preocupas de lo que necesitas, a Dios también le preocupa lo que necesitas, pero a Dios le preocupa aún más la condición de tu corazón. Cuando Jesús llega al versículo 33 que leímos hace poco, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús tiene en mente dinero y posesiones. ¿Por qué? Porque los versículos previos hablan de no preocuparse por la ropa, por la comida, por todas las cosas que normalmente nos afanamos. Dios dice: no, busquen primeramente el reino de Dios. Ahora, yo entiendo este mensaje de bendiciones y de Dios te quiere bendecir abundantemente. Se ha abusado, se ha corrompido. Las bendiciones como creyente no se buscan, se busca el corazón de Dios y que el reino de Dios sea establecido. Y las bendiciones siguen a los que creen, ¿me entiende? Entonces, como cristiano, yo no ando tras bendiciones, yo ando tras de su presencia, y de alguna u otra manera las bendiciones vienen atrás. Y uno tiene que aprender a estar contento cuando las bendiciones son muchas o son pocas. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez, pero he aprendido el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Entonces, ¿cómo damos a la manera de Dios? Bueno, aprendiendo que lo que damos, lo damos, y Él se encarga del resto. Él multiplica lo que damos y Él provee la necesidad de lo que nosotros necesitamos. Y si no tenemos un entendimiento de sus propósitos, que claramente muchas veces lo tenemos, ¿verdad? Dios quiere amar al mundo, Dios quiere salvar al mundo, Dios quiere rescatar al perdido, Dios quiere sanar al enfermo. Todo eso lo entendemos, amén. Hasta que el ayudar al perdido, el salvar al que está perdido, a proveerle ayuda al que necesita ayuda, implica nuestra cooperación. ¿Me entiende? Entonces es entender sí el propósito de Dios, pero cómo encajamos en ese propósito de Dios. Porque si Dios va a salvar esta comunidad y si Dios va a traer un avivamiento en esta comunidad, no lo va a hacer mandando un ángel del cielo que se le aparezca a cada uno en su casa. No, Él te va a usar a ti y a mí en nuestro trabajo, en la escuela, en la tienda, en cómo vives tu vida. Tú eres el instrumento de Dios para traer avivamiento a esta comunidad. En cómo vives. Sí, como iglesia podemos hacer eventos. Qué bueno que hagamos eventos. Pero las cientos de horas que tienes fuera de esta iglesia son tu oportunidad más grande para alcanzar a alguien que necesita de Dios. ¿Por qué te lo quedas solo tú? Sin ser generosos, si no aprendemos a dar, nunca podremos tener acceso a la provisión divina. No te conformes. No te conformes. Si tú no eres generoso, si tú no has aprendido a dar y a diezmar y aún así te sientes bendecido, no sabes de lo que te estás perdiendo. La clave para moverse a esa provisión sobrenatural de Dios para nosotros es buscar su reino y aprender a tomar nuestra posición en ese propósito divino. Y si tú no aprendes que Dios tiene un propósito para tu vida y que Él nos manda a todos por su palabra a poner nuestras prioridades a su disposición. Sí, Dios es primero. Note que no estoy diciendo la iglesia, porque a veces la iglesia puede ser un instrumento que te separa de Dios, curiosamente. Dios es primero. Y todas nuestras prioridades deben ser filtradas con ese concepto en mente.
Y hasta que entendamos que Dios es primero y que a Dios le pertenece todo acerca de nosotros y todo lo que creemos que es nuestro, aún nuestro dinero y todas las partes de nuestra vida, hasta que entendamos eso, nunca podremos dar a la manera de Dios. Fíjese, todos los propósitos de Dios en la tierra, todos los propósitos de Dios en la tierra están basados en el concepto de dar. Dios es alguien que es generoso, Él da, Él nos dio la creación. Y nos dijo, sean mayordomos de esta creación. ¿Y qué pasó? Bueno, abusamos de su confianza. Entró el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio a su Hijo unigénito. Gratis. Es un regalo. La gracia, el amor, el perdón. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para restaurarnos a una relación perfecta con el Padre. Nadie modeló lo que es el dar de una manera más efectiva que Jesús. Fíjese, Jesús pasó toda su vida haciendo nada, ninguna otra cosa más que dar. Y si somos seguidores de Jesús, como decimos serlo, amén, entonces nosotros también debemos dar. No solo el creyente, el cristiano, sino el líder cristiano, todos nosotros debemos de buscar oportunidades para dar, no solo de nuestro dinero, sino de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, de nuestra creatividad, de nuestros talentos. ¿Y cómo lo damos? Sin preocupaciones. No nos preocupamos de cómo la bendición va a seguir. Nosotros lo tenemos a Él enfrente y a Él lo seguimos y a Él lo amamos y a Él le servimos, y Dios provee de una manera sobrenatural. Le compartí a alguien esta mañana que yo hace 7 meses hubiera sido imposible para mí mudarme a esta ciudad. Ahora, tengo por ahí un video guardado que yo quiero enseñarle. Mañana les dije lo mismo, yo había planeado enseñárselos hoy. El año pasado, mucho antes de que yo supiera que íbamos a terminar aquí, Norma y yo salíamos en bicicleta y había una calle larga y no se la quiero platicar porque le voy a enseñar el video uno de estos domingos. Nada más que no se lo quiero enseñar porque como me caí de la bicicleta, como que me quedé un poco traumado, así que no quiero ver el video ahorita. Pero en noviembre o diciembre yo pude ver que Dios estaba preparando cosas. La iglesia de donde nos venimos ahora, en algún momento el año pasado estuvo batallando financieramente y de repente como que cambiaron un switch y Jorge, ya te vas y no te preocupes de la iglesia, es mía, así que yo la arreglo. Y volteo para atrás y digo, wow, la iglesia está, Señor, pues todos los años que te serví ahí, luego ahora está mejor que cuando ya me fui que cuando estaba ahí. Pero entiendo que no es mi iglesia, es su iglesia. Sabe, le cuento algo muy personal. Yo cuando acepté el venir aquí, yo no pregunté salario, ni pregunté de casa, ni pregunté de moverse, ni nada. Yo no supe nada concerniente a lo financiero hasta una semana antes que tenía que mudarme. Y mudarse. Así que ya le dije, Señor, ya de aquí no me muevas porque es mucho, mucho empacar. Lo que trato de decirle es que le pertenecemos al Señor. Él es dueño de mi vida, Él es dueño de su vida. Si usted dice, Cristo es mi Salvador, usted le pertenece a Él, todo de usted. Usted se levanta en la mañana por su gracia, por su poder. No porque usted es fuerte, aunque haga ejercicio, aunque salga en bicicleta, aunque vaya al gimnasio, aunque coma bien. Sí, qué bueno que hace todas esas cosas, pero todo lo que hace es por su gracia y por su amor. Y Él es fiel. Y lo que trato de decirle es que Él modela este ejemplo de ser generosos y de dar. Cristo nos da la fortaleza. Hemos encontrado la fuente de nuestra fuerza en nuestra relación con Él. Y nada regresa a nosotros por medio de otros o lo esperamos, sino regresa sin esperarlo. Dios provee bendiciones que no esperamos. Fíjese, cuando llegué yo aquí, esta no la conté en la mañana, así que es un bono. Tuve que volar al funeral de mi padre y
Para esa semana andábamos gastados de tanta movedera. Bueno, esa noche alguien me habló y me dijo, ya te compré el avión. Cuando iba bajando del avión en El Paso para cruzar a Juárez, alguien de Midland me dice, te acabo de mandar $500 para tus gastos en el viaje, sin esperarlo. Dios es fiel. Es por medio del dar nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra energía emocional y nuestro dinero que su reino se expande. Mire, usted puede voltear aquí atrás. ¿Qué ve en estos lados, en estas paredes? Sillas. Lo reto a que cada vez que pase por esas sillas ore por un alma que necesita de Dios. Es interesante saber que cada vez que hubo un tiempo de avivamiento, de un despertar en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, desde Moisés, siempre había una restauración del diezmo y las ofrendas. Si usted lee en Éxodo 34, 35, 36, bajo Moisés, se restauraba, había avivamiento, había un regreso a Dios y había una restauración del diezmo y la ofrenda. Debajo de David, en Primera de Crónicas 29, David quiere construir el tabernáculo que se restaura las ofrendas y los diezmos. Bajo Salomón, en Segunda de Crónicas capítulo 7, que se restaura al reconstruir el templo, el diezmo y la ofrenda. El rey Joás, el rey Ezequías, el rey Josías, todos esos en el libro de Crónicas, cada vez que había un regreso a la presencia de Dios, al avivamiento de Dios, a la presencia de Dios, había una restauración de generosidad, de dar, de devolverle, de darle a Dios lo que le pertenece. Ahora todos estamos familiarizados seguramente, si hemos estado en la iglesia por un tiempo, con el capítulo 3 de Malaquías. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora usted debe leer este pasaje en contexto. Malaquías es un profeta que está profetizando un futuro, que en un futuro la gente se va a volver a Dios, que va a regresar a Dios. ¿Cuál futuro es este? Bueno, el futuro cuando Jesús viene a restablecer un nuevo pacto. Lo que Malaquías está profetizando es la venida de Juan el Bautista y de Jesús, un regreso a la presencia de Dios. ¿Cómo hemos regresado a Dios en nuestro día? Por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo Jesús salva. Malaquías veía esto, y curiosamente Malaquías, en este futuro que él puede ver como profeta, ve la restauración del diezmo y la ofrenda como algo necesario para la iglesia y para el creyente. Jesús habló y vivió su vida dándose él mismo, dando. Fíjese, él dejó su profesión, él dejó su casa, él dejó su seguridad financiera. Él no acumuló nada acumuló para él, aún siendo que muchos recursos pasaron por sus manos. Él pudo haber acumulado muchas riquezas que fluían a través de su ministerio. Sin embargo, Jesús dejó este mundo sin posesiones. De hecho, lo último que le quedaba fue su ropa, y aún esas fueron quitadas de él cuando lo humillaron en la cruz. Cristianos, creyentes, seguidores de Jesús, al igual que Jesús, deben ser generosos, deben ser dadores, deben ser no los que quitan, sino los que dan. Como iglesia, a la comunidad la bendecimos, no le pedimos. ¿Me entiende? Los recursos están aquí, están en nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios dice que si buscamos su reino primero, todas las cosas serán añadidas. Acabamos de hacer una decisión como iglesia esta semana de mover a los jóvenes que se reúnen en el cuartito acá abajo al cuarto grande. Ahora pareciera una locura, ¿verdad? Porque podríamos rentar el cuarto grande y generar más ingreso para pagar luz, agua, teléfono, todo lo que usted paga en su casa, ¿verdad? Sin embargo, creemos que ese cuarto se puede llenar de jóvenes que necesitan a Cristo. Entonces estamos creyendo que al buscar el reino primero, Dios proveerá lo que necesitamos. ¿Lo cree? Pues que se note, ¿verdad? A mí me gusta a veces decirle a la iglesia, ¿saben qué? Ya recaudamos todo lo que necesitamos, por ejemplo, para el campamento de niños.
Nada más que parte todavía está en sus bolsillos, así que me entendió el chiste, si no después se lo platico. Como Jesús debemos de ser generosos. Si no tenemos esta revelación de que a Dios le pertenece todo, de que debemos de buscar su reino primeramente, de que después Él añade las cosas, cuando damos, lo vamos a hacer de mala gana, lo vamos a hacer sin gozo, lo vamos a hacer tal vez sintiéndonos que nos forzaron o que nos manipularon. Esa no es mi intención y no es la intención de esta iglesia. Sentiremos que estamos dando lo que nos pertenece, ¿verdad? Porque a veces es mío, yo trabajé duro para esto. Me ha costado bastante, sí. Por gracia de Dios has podido luchar. Y si no entendemos que Dios es el dador más grande de la historia, no vamos a tener la fe para creer que Él puede proveer. No vamos a creer que Él puede proveer en una manera sobreabundante, hasta que sobreabunde, nos dice la palabra. No vamos a entender que Dios está comprometido con proveer y reemplazar lo que damos y darnos aún más, si no tenemos un entendimiento de los propósitos de Dios en la tierra y cómo nosotros encajamos en esos propósitos. Nunca vamos a tener la motivación correcta para dar. Y si nuestras vidas no están sometidas a Dios, fíjese bien, si nuestras vidas no están sometidas a Dios en el área del dinero y finanzas, muy probablemente no están sometidas en ninguna otra área. Eso es fuerte. ¿Cómo lo sé? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jacob le hizo una promesa a Dios. Le dijo: Dios, si tú me acompañas y me proteges en este viaje que estoy haciendo y regreso sano y salvo a casa, entonces el Señor será mi Dios, le dice. Y de lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte, Jacobo le dijo. Esto es el diezmo. Ahora, el diezmo a veces está dividido. Hay gente que dice: no, ya no es el diezmo. Sí es el diezmo. El porcentaje es lo de menos, la actitud del corazón y el ser generosos. Pero el diezmo, si lo queremos llamar así, tal vez sea más del diezmo, nos permite reconocer que Él es el dueño de todas las cosas que tenemos. No solo del 10%, sino de toda nuestra riqueza y nuestra prosperidad. Es significativo y simboliza nuestro compromiso a esa realidad de que a Él le pertenece todo. Si reconocemos como Jacob que Dios es el dueño de todas las cosas, el diezmo se arregla solo. Usted empieza a dar y solo y su cuenta de banco también sola. Dios se encarga, Él es fiel. Pero si no reconocemos que Él es el dueño y que nosotros somos mayordomos, será difícil dar. Termino con esto y mientras creo que vamos a cantar algo al final. Si es que Paul anda por aquí. Si no reconocemos que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos mayordomos, será difícil dar. Los cristianos están divididos en 2 grupos: los que diezman y ofrendan y los que dan poquito. No hay más. ¿Me entiende? El tema no es el porcentaje, el tema principal es dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en el lugar correcto, sometido a Él, a su soberanía, a su amor, a su gracia, el porcentaje se arregla solo. Su cuenta de banco va a estar bien. Usted vivirá sin preocupaciones, aunque a veces tenga que pasar por poquita de ella para depender de Dios. Lo curioso es que como pastor en estos 20 años, 16 años que he estado involucrado en la iglesia, casi siempre aquellos que tienen problemas financieros por lo regular son gente que no diezma. Si dicen ser cristianos, lógico. Y a mí no me ha tocado ver a un solo cristiano diezmador que tenga problemas financieros. Dios es fiel. Dios es
fiel. Termino con 3 motivaciones para dar. Damos con la motivación de amar a Dios, de amar a otros, con la motivación de obedecer su palabra y con la motivación de gratitud por sus bendiciones. Pero también hay recompensas. Las recompensas son bendiciones espirituales, bendiciones materiales y una recompensa eterna. Oiga, yo no sé usted, pero yo deseo verlo cara a cara. Todavía no. Hay mucho por hacer aquí. Y usted puede experimentar la presencia de Dios aquí, ahora. Yo sé que a veces decimos cosas como que, ay no, ya mejor llévame. No se raje. Su espíritu, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vive en usted. Y Él le dará la fortaleza. Así que con eso, usted tiene esta. Esto es extra. Pero si usted no ha experimentado el gozo de dar diezmo consistentemente, tal vez hoy es el día. Le garantizo, y espero que me deje saber, si lo prueba y Dios lo bendice, que nos deje saber, porque hay que testificar de la bondad de Dios. Amén. Dios, yo te pido que bendigas a tu iglesia en el área financiera. Dios, yo te pido que al comprometernos a este fondo misionero, Señor, no solo bendigas tú nuestra iglesia, Señor, sino el trabajo que estos misioneros hacen. Dios, multiplica nuestros recursos. Y Señor, yo declaro que seremos sorprendidos por las bendiciones que nos seguirán como iglesia e individualmente como familias. Señor, yo te pido que nos perdones por los días o tiempos en que nos hemos preocupado como si tú no nos vieras, Señor. Sabemos que tú nos ves, que tú estás tan cerca de nosotros y que nunca nos has dejado. Aun cuando hemos desobedecido, tú no nos dejas, Señor. ¿Cuánto más nos bendecirás a nosotros confiar en ti completamente? Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.